Hola, vamos a continuar ahora con el tema del sistema nervioso, especificando las funciones que tienen que ver con la corteza cerebral y finalmente terminaremos con el tema referente a las glándulas endocrinas. Pues comenzaremos por hablar de la especialización hemisférica. Sabemos que nuestros hemisferios cerebrales no trabajan exactamente igual el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eh, Están especializados. Si nosotros ponemos aquí la cabeza de alguna persona mirando de frente, vamos a suponer que esto fuera la cabeza. Y entonces vamos a dibujar su cerebro con un tono más. Entonces acá podríamos distinguir ambos hemisferios. Tendríamos por un lado el hemisferio izquierdo y por otro lado el hemisferio derecho. Vamos a procurar que esté mejor dibujado. Entonces, este es el izquierdo para la persona, hemisferio izquierdo, y este es el hemisferio derecho, pensando que la persona está frente a nosotros. Entonces, una de las cosas sobresalientes es que el hemisferio izquierdo controla muchas de las funciones del lado derecho, el movimiento de nuestro cuerpo, y el lado derecho controla las funciones del izquierdo. Entonces ahí hay una inversión. Digamos que el lado izquierdo es nuestro hemisferio racional, por decirlo así. Tiene que ver con funciones como el lenguaje, el pensamiento matemático. También está vinculado a la planeación. En términos generales, el pensamiento abstracto. Y el lado derecho está especializado en el arte. Entonces todo lo que tiene que ver con música, pintura, baile, en términos generales con la percepción y la creatividad.
Ambos hemisferios se unen por una sustancia blanca que se conoce como cuerpo calloso, es decir, las neuronas que están de este lado, sus axones van a pasar por el cuerpo calloso y conectarse del otro lado, y las que están de este lado, sus axones van a pasar por el cuerpo calloso y conectarse de este lado. Entonces hay una comunicación entre ambos hemisferios, de tal modo que nuestro pensamiento creativo se puede unir con nuestro pensamiento racional. Pues aquí tenemos a la personita. Y ya, eso es lo que llamamos especialización hemisférica. Bueno, pues vamos a continuar ahora con las áreas de la corteza cerebral. Entonces, vamos a iniciar con un dibujo que sería el cerebro mirando hacia nuestro lado izquierdo. Lo vamos a hacer un poquito más grande, ya no me gustó tanto. Entonces vamos a que se vea un poquito más. Entonces sería nuestro cerebro mirando hacia nuestro lado izquierdo. Casi todas las imágenes, cuando las estamos aprendiendo, tenemos que situarlas hacia un lado, un mismo lado. Entonces es el izquierdo el que se estila a poner. Borraremos esta parte que no me gustó porque está muy desproporcionada. Entonces, bueno, este sería el cerebro. Nosotros lo podemos poner como un croquis ahí de su rostro, para que sepamos que la persona está mirando hacia este lado. ¿Sí? Y aquí continuaría su cabeza. Entonces, podemos hablar de varias cosas ahora que estamos viendo aquí el cerebro. Vamos a ponerle un complemento. Esta parte, nada más para ubicar, es el cerebelo. Ahorita no lo vamos a estudiar. Simplemente es para ubicar cómo es, hacia dónde está mirando. Y aquí tenemos el tronco encefálico. Ok. Antes que nada, el cerebro tiene protección. Lo blanco pues sería la protección del hueso. Y vamos a ponerlo de un tono rojo, una protección que se llama pía madre y dura madre. Son dos membranas que están cubriendo y protegiendo el cerebro. Esta sería la pía madre y esta sería la dura madre. Chistosos nombres, pero así es. Y luego acá hay un tejido que se llama aracnoides. Y dentro tenemos líquido cefalorraquídeo.
Entonces, bueno, para no lesionar el cerebro, tenemos la protección del cráneo, tenemos la pia madre y la dura madre, tenemos el aracnoides y el líquido que, digamos, ante un golpe, si aquí llegara un golpe, entonces esto va a ser como una especie de amortiguador hidráulico, por decirlo así, para que no pegue en seco. Entonces esa es la protección del cerebro. Y ahora sí, pues vamos a hablar de las distintas partes del cerebro. Entonces primero vamos a ubicar los lóbulos. Tenemos aquí, sabemos que el cerebro está compuesto de cisuras y de circunvoluciones. Solo hay dos cisuras o fisuras. Esta, que es la fisura lateral, y esta, que es la fisura central. Y las otras son circunvoluciones. Quiere decir que la corteza cerebral es como un trozo de tela, pero si nosotros lo arrugamos y lo hacemos que quepa en un lugar, entonces se vería todo arrugado, que eso quiere decir que hay muchas células nerviosas ahí en el cerebro. Pero bueno, las circunvoluciones las vamos a borrar porque pues nos van a distraer lo que vamos a ir ahí planteando, que son las áreas de la corteza cerebral. Eso es lo que nos interesa ahorita saber. Recordemos que la corteza cerebral tiene como función principal, no como función pues, el pensamiento, los procesos superiores. Entonces aquí tenemos fisura central y fisura lateral. Las fisuras nos sirven para ubicar los lóbulos. Entonces vamos a poner en amarillo los lóbulos por fuera, lóbulo frontal, que sería toda esta zona. Este es lóbulo frontal. Luego acá, lóbulo parietal, que sería esta zona de en medio. Y esta parte de atrás, esta parte sería lóbulo occipital. Y esta parte de abajo, esta zona, se le conoce como lóbulo temporal. Entonces, hagan de cuenta que si esto fuera como una ciudad, estas serían las avenidas principales, Reforma, Insurgentes, no sé. Y estas serían como las alcaldías, ¿no? Que son 4, que es frontal, parietal, occipital y temporal. Y dentro de esto, pues existen las áreas sensoriales, es decir, donde nosotros procesamos la información. Si, por ejemplo, nosotros estamos, vamos a ponerlo esto en blanco, acá tenemos el ojo de la persona, la información visual va a pasar primero por una parte del cerebro que es el tálamo, y del tálamo va a llegar a una área específica. ¿Ok? Entonces, una cosa es tener la sensación, recibir la información, pero podemos recibir la información y no pensar en ello. Y la parte de la corteza cerebral y las áreas son las que nos permiten pensar en ello. O sea, nos permiten pensar en lo que estamos haciendo, nos permite pensar en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, en lo que estamos oliendo o degustando, no sé. Entonces, estas partes especializadas
vamos a irlas señalando. Primero tenemos el área motora. El área motora está en el lóbulo frontal inmediato a la fisura central. Vamos a ponerle otro color de combinación para que no se... Entonces, esto es área motora. Quiere decir que aquí es donde pensamos y planeamos nuestros movimientos. Si yo pienso, pues voy a mover un dedo, entonces hay una parte del área motora que nos ayuda a mover este dedo, en donde se da la orden para que se mueva ese dedo. Los pies, caminar, bailar, botar una pelota, etcétera. Aquí es donde se emiten las órdenes y esto, digamos, es como un esquema de cabeza o visto en espejo. Las órdenes de la cabeza, del cuello, del tórax estarían en la parte de abajo y de la cintura, las piernas, los pies estarían en la parte de arriba, ¿no? Es como si fuera de cabeza con relación a nosotros. Entonces, esta es área motora y tenemos, vamos a ponerlo en verde, el área, vamos a ponerlo en azul porque no se ve, el área, combinaremos con otro. Vamos a ponerle más luz. Área somatosensorial. El área somatosensorial es aquella que, el lugar en donde, por ejemplo, las sensaciones que tenemos de la piel, calor, frío, textura, ahí es el lugar donde pensamos en estas sensaciones, donde nos hacemos conscientes de estas sensaciones. Entonces también está ubicada como en área motora de cabeza y estaría en la fisura central en el lóbulo parietal. Aquí tenemos lóbulo parietal. Entonces esa sería otra área. Luego tenemos el área visual, vamos a ponerla de naranja, área visual. Entonces el área visual la combinaremos con amarillo para que se vea. Está en el lóbulo occipital. Y luego tenemos el área auditiva. El área auditiva la vamos a combinar con un azul. Y vamos a ponerle ahora sí una flechita, si no se va a ver. Área auditiva. Entonces aquí es el lugar donde nosotros pensamos en lo que escuchamos. O sea, distinguimos ahí el sonido de un claxon, de una guitarra, de un piano, de la voz de una persona, etc. Y tenemos el área gustativa. Y bueno, esto se supone que llega hasta acá abajo, esa línea. Vamos a ponerla hasta acá. Y en esta zona, vamos a ponerla con esto.
tenemos el área del olfato. Aparte de estas áreas, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría si se lesionara una parte del cerebro? Por ejemplo, el área motora impediría que nosotros pudiéramos organizar el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? En esa parte lesionada. Por ejemplo, si fuera la parte de un pie, entonces no podríamos darle la orden a nuestro cuerpo de que moviera el pie, ¿sí? En el caso de una lesión por un accidente, un golpe en la cabeza, etc. En el caso del área somatosensorial, tendríamos sensaciones de la piel, pero no podríamos reconocer esas sensaciones. En el caso del área auditiva, escucharíamos si estuviera lesionada esa parte, pero no podríamos pensar en lo que escuchamos. Y en el área visual veríamos, por ejemplo, algo de color azul, pero no podríamos pensar en que esto es color azul, ¿sí? Entonces, es la cuestión con las lesiones que nos van a impedir ser conscientes de lo que está sucediendo con la información que llega a nosotros. Entonces, igual sucedería con el área de olfato y con el área gustativa. ¿Ok? Aparte de estas áreas que son las áreas sensoriales, tenemos 4 áreas importantes que son las áreas del lenguaje. Vamos a ponerlo acá como A, B, C y D. Y vamos a hacerle un espacio acá y el inciso A se conoce como área de Broca y está relacionada con articulación del lenguaje. Es decir, si se lesiona esta parte, entonces ya no podríamos voluntariamente generar sonidos, darle la orden a nuestro aparato fonoarticulador de que produzca ciertos sonidos. Entonces podríamos pensar en lo que queremos decir, pero no podríamos decirlo. Esa es área de Broca. La B es área de la escritura. B. Área de la escritura. Si se lesionara esta parte, tendríamos la intención de escribir, pero no podríamos darle la orden a nuestro cuerpo de que escribiera. La C se conoce como área de Wernicke y es el área de la, aquí le falta una, es el área de la articulación, no, es el área de la comprensión del lenguaje. Entonces, si nosotros nos hablaran y tuviéramos esa parte lesionada, no comprenderíamos lo que nos dicen. Escucharíamos, pero no comprenderíamos. Y luego, la D es el área de la lectura. Entonces, de igual manera, nosotros, si tuviéramos lesionada esta parte, podríamos tener algo para leer, pero
no entenderíamos. No podríamos pensar en lo que estamos leyendo. Entonces, esos son los problemas relacionados con las áreas. Y es realmente, si nos aprendemos la primera parte, que esto es área motora y que está de cabeza, que esto es área somatosensorial y está de cabeza, que esta es área auditiva, que esta es área visual, entonces sería muy fácil ubicar las áreas del lenguaje, las 4 funciones del lenguaje. Si es de Broca, entonces tiene que ver con área motora. Si está de cabeza, tiene que ver con la parte de abajo. También con área motora está la escritura, pero está más arriba, hacia el centro. Y el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, que es el área auditiva, pero aquí está especializado en comprensión del lenguaje, y en el área visual está el área de la lectura. Entonces está sencillo pues de entender. Vamos a pasar a la siguiente que tenemos. Pues tenemos el cerebro. Aquí podemos hacer un repaso. Acá está el área motora. Acá tenemos el área somatosensorial. En esta parte tenemos área visual. En esta parte tenemos área auditiva. Si queremos ubicar las cisuras, aquí está la cisura central y aquí está la cisura lateral. Tenemos en esta parte el área gustativa y en esta parte el área del olfato. Y tenemos nuestras 4 funciones del lenguaje, que sería área de Broca, tendríamos el área de la escritura, tendríamos el área de la comprensión del lenguaje hablado y tendríamos el área de la lectura, que sería la D. ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente, que es, ¿qué son las glándulas endocrinas? Bueno, esto ya es otra parte, podríamos nosotros explicarlo también con algunos dibujos. Tenemos nuestro corte sagital del cerebro, es decir, en este caso sería el lóbulo derecho de nuestro cerebro, con un corte, y hay una parte que se conoce como glándula hipófisis, que es la glándula maestra. Esta parte no es una glándula, es el tálamo, y nos sirve para ubicar otra parte en esta área, que es el hipotálamo. Entonces aquí tenemos a una persona mirando hacia el lado izquierdo, y este sería su cabeza. Podríamos borrar líneas que no nos ayudan, y aquí tendríamos su cabeza. Entonces, también tenemos en la parte del cerebro una glándula que se conoce como glándula pineal. Esas son las glándulas que quedan en el cerebro. El hipotálamo
manda hormonas. Acuérdense que el sistema endocrino es un sistema. Endocrino quiere decir que manda fluidos a nuestra sangre. En la ciencia moderna, estos fluidos pues no son otra cosa más que hormonas. Las hormonas tienen la función de cumplir el metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Qué es el metabolismo? Pues asimilar las sustancias químicas de los alimentos y distribuirlas en las partes que necesita nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro consumo de calcio, nuestro consumo de distintas sustancias minerales como el sodio, el potasio, etcétera, los líquidos, eh, todas las sustancias entonces van a ser metabolizadas y distribuidas en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo vendría a ser como un almacén químico en donde se necesitan que para que tenga ciertas funciones, por ejemplo, el calcio tiene que llegar a nuestros huesos para conformar nuestro sistema óseo. Entonces, eso sería el metabolismo, distribuir estas sustancias en los lugares que se necesita, pero muchas de estas funciones tienen que ver con nuestro comportamiento, están relacionados con estados de ánimo, con reacciones de nuestro organismo, eh, con nuestras motivaciones. Entonces, por eso las glándulas endocrinas son un factor importante. Entonces, las glándulas, las hormonas, se van a transmitir en el torrente sanguíneo. O sea, una glándula, una determinada glándula, se encarga de producir hormonas y estas van a llegar a una célula blanco. Una célula blanco es una célula que es receptora de estas hormonas. Entonces tenemos una célula madre, que es la que las produce, y una célula blanco, que es la que la recibe, y a su vez esta puede ser célula madre de otro tipo de hormonas y llegar a otra célula receptora. Entonces, es mucho más lento, hay una diferencia entre el sistema nervioso que trabaja por impulsos nerviosos y impulsos eléctricos, y esto es muy rápido. El trabajo del sistema nervioso es veloz y el trabajo del sistema endocrino es lento. Tienes que producir la hormona, luego que llegue a otro lugar, que reaccione, que produzca otras hormonas, etcétera. Entonces, muchos procesos metabólicos pues van a tardar. Algunos son como más veloces, por ejemplo, en el caso de las suprarrenales. Entonces, las suprarrenales generan procesos que son inmediatos. O sea, el ambiente nos vemos en una situación de peligro y reaccionamos, ya sea que nos paralicemos, que corramos, o etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la idea general de las glándulas. Vamos a borrar esto y vamos a más o menos ubicar cuáles son las principales glándulas que tienen que ver con el comportamiento humano. Otras tienen que ver con otros procesos, por ejemplo, la asimilación de alimentos, que no nos interesaría tanto, al menos que estos influyeran en el comportamiento directamente, porque de manera general pues sí va a haber una influencia de lo que nosotros comemos y de nuestros estados de ánimo y nuestras capacidades de conducta. Entonces, si nosotros construimos otra personita, aquí tenemos una persona,
está muy fea. Si construimos otra persona, entonces vamos a ubicar rápidamente sus distintas glándulas en el cuerpo. Ya aquí tenemos nuestra persona, para rápido. Vamos a hacerle manos de guantecito para que no nos tardemos mucho. Y aquí tenemos sus pies. Punto. Entonces, aquí está su cara. Entonces, vamos a poner con amarillo todas las glándulas. Tenemos la hipófisis, el hipotálamo, entonces acá estaría hipotálamo, hipófisis. Por acá tendríamos la glándula pineal. Acá tendríamos las glándulas, la tiroides. Adentro de la tiroides, aquí sí le vamos a poner, hay 4 glándulas que son paratiroides. Luego acá tenemos otras glándulas que son el timo. Luego acá tenemos en los riñones las suprarrenales. Luego en el páncreas, digamos que también funciona como páncreas. El páncreas, entonces también funciona como glándula. Y luego tenemos las gónadas, que son las glándulas sexuales. Y entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 glándulas. Punto. Esos son los nombres de las glándulas y las ubicaciones así a grandes rasgos. Ahora la vamos a ver un poquito más detallada. Pasemos a la siguiente. Entonces decimos que el hipotálamo es parte del cerebro. Aquí tendríamos la conexión directa con el sistema nervioso. En la parte del sistema nervioso central, el cerebro, el hipotálamo cumple funciones que están encaminadas con la saciedad y la privación, y manda alrededor de, no sé, alguna decena de hormonas a la glándula pituitaria, y esta se activa, esta glándula pituitaria, y esta es la glándula maestra porque organiza las demás glándulas, ¿sí? Tiene 2 lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y también habíamos hablado de que hay otra glándula, que es la glándula pineal. Entonces, la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, se encuentra en el lóbulo anterior
ya lo habíamos visto en el esquema, y secreta una hormona que es muy importante, que es la hormona del crecimiento, y el lóbulo posterior regula el metabolismo de las grasas y de los lípidos. En la estimulación de la parte posterior influye la acción de las células nerviosas del hipotálamo, que es lo que hablábamos, de esa relación que hay entre ambas glándulas. Esta glándula también se denomina glándula maestra porque produce y activa distintas glándulas, incluso en algunos casos suple distintas funciones. ¿Cuáles son los padecimientos más conocidos? Pues en la glándula de crecimiento, cuando hay disminución de la hormona somatotrófica, entonces se produce enanismo hipotituitario. Es decir, es un enanismo en donde la persona, como desde la niñez no tiene esta hormona, entonces va a empezar a tener baja en su crecimiento. Entonces va a estar siempre con menor tamaño que la gente promedio. Son personas que ya cuando son adultas, su enanismo es, digamos, proporcionado. O sea, son personas adultas, pero de menor tamaño, ¿no? Y la acromegalia es un crecimiento excesivo de pies y manos, mandíbulas. Quiere decir que se está produciendo un exceso de hormona somatotrófica, y este exceso se produce en la fase adulta, y por lo regular les crece mucho la mandíbula, las partes de la frente, las manos, los pies. Entonces empiezan a tener desproporciones en su cuerpo, porque ya no es el crecimiento proporcional, sino que ya son partes, porque la persona ya cumplió la fase de crecimiento. Y el gigantismo sería cuando desde niños están produciendo exceso de somatotrófica, y entonces esto está haciendo que sean personas gigantes. Y también hay un tipo de gordura que se llama gordura hipotituitaria, es decir, algún desajuste en estas hormonas genera que la persona pues no pueda asimilar grasas y lípidos, sino que las acumule en su cuerpo, ¿no? Eso es entonces las funciones de la glándula hipófisis o pituitaria. Luego tenemos una glándula que es muy importante, se encuentra entre los pulmones y se encuentra muy cercana al corazón, que se conoce como timo. Entonces, bueno, este es otro, pero este es el timo. El timo influye durante el desarrollo en la infancia, entonces es una glándula importante para el desarrollo, y sobre todo a lo largo de nuestra vida tiene que ver con el sistema inmunológico. Produce las células T, que son las células del timo, en la parte de la corteza se producen estas células T inmaduras, y en la parte interna, o sea, en la médula, se generan ya maduras, y estas se van a distribuir también al torrente sanguíneo para proteger a las células de bacterias o del ataque de microorganismos. Entonces es muy importante porque sostiene nuestro sistema inmunológico e impide que nosotros desarrollemos enfermedades. Nuestra otra glándula también importante que se encuentra en el cerebro es la glándula pineal. Produce una hormona que se llama melatonina, y la melatonina tiene que ver con los cambios de temperatura en nuestro cuerpo durante el dormir, pero también regula nuestros ciclos de sueño. La melatonina está a nivel alto cuando oscurece, es decir, eso tiene que ver con nuestros ciclos circadianos, y el sueño es
elemento importante para los ciclos circadianos. Entonces, ciclo circadiano quiere decir los ciclos que todos los días estamos cumpliendo ciclos hormonales. Y entonces, cuando es de noche en la madrugada, pues a determinada hora de la madrugada, está a su más alto nivel y es cuando el sueño está más arraigado. Y luego cuando empieza a salir la luz del sol, disminuye la melatonina y aumenta la adrenalina. Entonces es cuando empieza la actividad de nuestro cuerpo. Nosotros de alguna manera somos organismos que estamos guiados por la luz y la oscuridad para cubrir estos ciclos y estamos de alguna manera eh, armonizados con los ciclos de la naturaleza. Entonces, esto sería, ¿qué sucede, por ejemplo, si uno duerme con la luz prendida? Pues entonces disminuye la producción de melatonina y nuestro sueño no es completo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si dormimos ya muy noche o si dormimos con la computadora? La luz de la computadora está disminuyendo la producción de melatonina, no tenemos un suficiente descanso, los desajustes de sueño, por ejemplo, dormirse muy noche también va a generar desajustes en la producción de melatonina y entonces vamos a ir acarreando algunos trastornos del sueño por malos hábitos y entonces estamos como de alguna manera interfiriendo nuestro sueño y por eso muchas veces solemos sentirnos cansados. Luego tenemos la tiroides. La tiroides es una glándula importante, secreta una sustancia llamada tiroxina, la cual contiene yodo o yodina, le dicen algunos, cuya función es importante para el metabolismo de nuestro cuerpo y esta se relaciona con el estado de ánimo. Los padecimientos médicos que puede haber son, uno, el hipertiroidismo, es decir, la producción excesiva de tiroxina genera una excitación grave nerviosa. O sea, hay personas que, digamos, son muy ansiosas, son irritables, se enojan muy fácilmente, sufren insomnio, tienen aceleración cardíaca, taquicardias y síntomas de tensión muscular, irritabilidad cuando hay mucha presión, pero son más irritables que las personas normales, etcétera. Y entonces es una alteración del estado de ánimo producida por exceso de tiroxina. Y la otra sería el hipotiroidismo, que sería disminución de tiroxina. Entonces va a hacer que las personas presenten lentitud intelectual, física, y además esto los lleva a que engorden por falta de actividad. Puede presentarse en la niñez y se conocía anteriormente como cretinismo o en la edad adulta se le conoce como mixedema. El cretinismo sería un problema de eh, desarrollo, va a influir en las habilidades intelectuales porque la persona no tiene mucho ánimo para pensar. Y la mixedema es en personas adultas que ya tienen un nivel intelectual desarrollado, pero que tienen una baja energía en su cuerpo. Entonces también esto es importante, se pudiera confundir con algunas cuestiones como depresión u otras cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos la glándula tiroides, que es como un moñito que está en nuestro cuello, ¿sí? Y tenemos otra glándula que se conoce como paratiroides. Esta es la tiroides y la paratiroides son estas cuatro glándulas. La paratiroides tiene que ver con el metabolismo del calcio y esto influye en la tensión de nuestros músculos. Si la secreción de la paratormona es excesiva, se produce tonicidad muscular que puede llegar incluso a las convulsiones sin que esto sea epilepsia. O sea, es otra cuestión distinta a la epilepsia, porque la epilepsia tiene que ver con
funcionamiento anormal en el cerebro y esto tiene que ver con un funcionamiento en las hormonas. Entonces, a bajo nivel de calcio va a haber alto nivel de paratormona. La excesiva cantidad de calcio en la sangre entonces da lugar a disminución de paratormona y entonces puede ser que la persona adquiera flacidez en sus músculos y que no tenga fuerza en su sistema muscular. Entonces también ahí podríamos confundirlo con ciertas anomalías y por lo tanto es importante pues conocer los síntomas de estos trastornos. Luego tenemos las suprarrenales, que son pues tal vez las glándulas más conocidas. Se componen de dos partes, la corteza y la médula. La corteza tiene que ver con el metabolismo de sal y de carbohidratos, no es como más que nada está relacionado con cuestión alimenticia, pero la médula secreta adrenalina y noradrenalina. Dichas hormonas estimulan el sistema nervioso autónomo, es decir, tiene que ver con nuestros estados de alerta. Cuando nosotros estamos en una situación de peligro, entonces se va a producir exceso de adrenalina y cuando salimos de la situación de peligro, entonces se va a producir noradrenalina, como que el estado del equilibrio, y esto va a excitar nuestro sistema, la adrenalina va a excitar nuestro sistema autónomo, de tal modo que va a haber tensión en los músculos, respiración más agitada, ritmo cardíaco acelerado, entre otras características, otras de menos visibles, pues serían que las pupilas se abren para prepararnos para el momento de la acción y demás, ¿no? Ya sea que nos prepare para quedarnos quietos o para huir de la situación de peligro, ¿sí? Y bueno, tiene que ver también con estrés, o sea, cuando nosotros estamos sometidos a situaciones de mucha actividad, entonces nuestro organismo va a estar produciendo altos niveles de adrenalina y vamos a tener durante el día un sistema, un proceso sostenido de estrés que puede afectar ya a largo plazo, si esto se repite continuamente, nuestra salud. ¿Okay? Y luego tenemos pues las glándulas que se conocen como gónadas. Gone viene del griego y quiere decir semilla y es como nuestra semilla sexual, ¿no? Entonces va a activarse durante la pubertad para producir los cambios sexuales primarios y secundarios y tiene que ver con la respuesta sexual, tiene que ver también con los ciclos de menstruación, tiene que ver con el ciclo del embarazo y también está relacionada con estados de ánimo, tanto en hombres como en mujeres. En el hombre también la testosterona cumple ciclos, pero son más lentos, ¿sí? Entonces, acá tenemos las hormonas masculinas, que serían andrógenos, y testosterona. Y las hormonas femeninas, que serían estrógenos y progesterona. Entonces también hay una influencia secundaria en estados de ánimo por las hormonas, estas hormonas sexuales. Y bueno, sabemos que tanto hombres como mujeres poseemos las cuatro hormonas, pero que según el sexo se producen en mayor cantidad. Y luego tenemos el páncreas, secreta las hormonas reguladoras de insulina y glucagón.
Estas tienen que ver con la asimilación de azúcar en la sangre. Cuando existe una producción insuficiente de insulina, entonces se genera una enfermedad que se llama diabetes mellitus, ¿sí? Que aumenta el azúcar en la sangre. O sea, hay un alto nivel de azúcar en nuestro cuerpo y en caso contrario, cuando tenemos eh, una secreción excesiva de insulina, va a haber poco glucagón y esto va a generar hipoglucemia, o sea, bajo nivel de azúcar. La hipoglucemia se puede confundir también con depresión, porque la persona pues está decaída. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias y hasta luego.